Francisco Rodríguez Jiménez. Vamos a una pequeña introducción. Soy ingeniero por profesión y algún tiempo atrás alguien me preguntó que cómo se hacía una maqueta conforme fui avanzando en un proyecto personal que tienen en su casa allá en el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Y quedando en ese entendido, se me ocurrió hacer una pequeña presentación de aproximadamente unas 35 diapositivas para poder abordar el tema de planificación de maquetas. La parte de paisajismo es la última parte. De hecho, quizá para noviembre, no sé, entonces lo que no sé si debemos a tener otra reunión aquí. Sí. Probablemente sí. Probablemente sí tenemos. Me gustaría en ese momento abordar mucho más en la parte de paisajismo. Voy a poder tener algo más tangible para poder presentarles el trabajo que he realizado. Importantemente también, todos somos presos de lo ajeno. Quisiera informarles que esta presentación está un poquito más avanzada, pero me robaron la computadora el día de ayer, entonces ahorita solo tiene esta parte, pero el resto, si están por aquí en noviembre, y si no, con mucho gusto con los amigos, la parte de que sea el avance lo presentamos, y si no es este año, también el próximo año espero poder contar con su presencia y mostrarles esos avances sobre más detalles, más materiales, más técnicas que he logrado recopilar en los últimos 5 o 6 años. Bien, esta parte se va a llamar Introducción al Diseño de Planificación de Maquetas. Vamos a ver estos puntos, vamos a ver cómo empezar una maqueta, cuáles son los conceptos de calidad que ustedes consideran en una maqueta, la planificación, el trazo o el recorrido, la proyección del espacio, la escenografía y otros aspectos. Empezamos. ¿Cómo empezar una maqueta? Bueno, primero hay que tener ganas, intención, dinero, tiempo y espacio para poder hacer una maqueta. No necesariamente se necesita un gran espacio para hacer una maqueta. Lo primero que ustedes tienen que definir es cuánto espacio tienen, el dinero que se requiere, el tiempo que le quieren dedicar por semanas, por horas, y bueno, cuántos conocimientos previos tenemos en el hobby, pues también aporta muchísimo, ya sea no solo en nuestro, sino que hay que abrirnos a la posibilidad de acompañar este hobby con los compañeros, porque así es como más se disfruta. En el caso concreto, en su casa tiene un espacio de 4x2 por 3 metros. Originalmente tenía 0 pesos, no tenía absolutamente nada para comenzar la maqueta, pero tenía mucha imaginación, tenía papel, sabía utilizar cuando menos un programa de diseño que es AutoCAD, y yo tenía bases y nociones de dibujo arquitectónico, y con eso me bastó para poder empezar a hacer el diseño de la maqueta. Actualmente considero que quiero nada más gastar 60,000 pesos en esa maqueta, y durante estos últimos 6-7 años llevo más o menos 27,000 pesos invertidos, a lo cual creo que estoy todavía por debajo de ese límite que me coloqué para no rebasar, porque pues evidentemente una maqueta es un dinero que es destinado a un hobby, hay necesidades, hay prioridades, y bueno, primero yo sugiero siempre apoyar esas necesidades. ¿Qué deseo modelar? Montañas, desiertos, una estación en particular, un lugar. Si quiero que tenga pendientes o sea una maqueta plana, que tenga la menor cantidad de cambios posibles o no, con escenografía, si es mexicana, europea, francesa, italiana. Si quiero que los módulos sean fijos, semifijos, qué tipo de época quiero que sea de vapor a transición y en el periodo en el cual me quiero ubicar. Para su información, en rojo están los conceptos que yo consideré para la planificación de la maqueta que estoy haciendo. En el caso concreto, yo quiero montañas, quiero que tenga pendientes, tengo la menor cantidad de cambios posibles, que eso lo vamos a abordar más adelante, y tiene que ver con el costo. Los cambios generalmente son bastante caros, y también, a pesar de que son muy bonitos y nos gusta hacer movimientos de patio, también si no se tiene una buena planificación de ellos, es donde se genera la mayor parte de los descarrilamientos. Y bueno, yo considero un concepto que es semifija la maqueta, es decir, está considerada por módulos, pero no son módulos estandarizados, son módulos que se adecuaron a la geometría del espacio. Y bueno, la época que estoy representando es la época Thyssen y la época de los 80s. Entonces, para poder hacer una maqueta, siempre la gente ve una maqueta y dice, oye, se ve muy bonita, pero todo es acerca de la observación.
Y la observación, pues evidentemente requiere recopilar horas y horas de información. Busquen imágenes, archivos, documentación, y todo eso vayan guardándolo. También es necesario tener nociones de otras disciplinas o de otros oficios, como la carpintería, saber de pintura, de escultura, de electrónica, dibujo industrial. Y lo más importante de todo es sentido común. Aunque no lo crean, suele fallarnos mucho de esa parte. El sentido común es el menos común de los sentidos. A veces la gente ve el espacio, quisiera tener una maqueta inmensa y al final termina siendo ahí algo churrigueresco o ahí extraño. Y pues también hay que saber que si tú tienes un espacio, saber quizá limitar tus ambiciones, ¿no? Para que tengas algo que sea realmente bonito y agradable a la vista. Conceptos de calidad. Lo primero que me dicen cómo sería una maqueta ideal es que yo pueda cerrar los ojos y que no haya ningún descarrilamiento. Eso es para mí el concepto de calidad ideal, sencillo, práctico, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si a ustedes les ha tocado, tienen que ir al baño, tienen que ir a comer, atienden a la llamada telefónica y cuando regresan se descarriló. Y si tienen vías muy cerca de los límites de la maqueta, lo más seguro es que tengan un descarrilamiento y los resultados son catastróficos, ¿no? Hablamos de miles de pesos en pérdidas porque ya el hobby es bastante caro. Me gustaría que no hubiera casi descarrilamientos, que las locomotoras se vean reales o no, eso pueden desearlo. Hay compañeros que aman tener las locomotoras, pero sí, relucientes, acabadas de salir de la agencia, y otros que les gustan muy temperizadas, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que ir jugando con esto, a manera de que pues, al final está satisfaciendo sus necesidades. Que el equipo rodante sea real o corra bien, porque igual, cuando los temperizan, generalmente no tienen mucho cuidado en limpiar bien cuando pintan las partes de los rodamientos de las mancuernas. Y suele esto provocarnos descarrilamientos. Más utilizamos a veces trucks, por ejemplo los Cadí, que tienen que tener resortitos, son bastante complicados. Lo que les decía, hay fundamentos, unos se pelean entre el código 100, el código 83. Yo les diría, utilicen el que crean más conveniente. A veces hay gente que tiene equipo rodante muy viejito y las pestañas son muy grandes y siempre tienden a estar golpeando. Entonces, no hay tanto problema si utilizan el código 100. Yo prefiero el código 83 en mi equipo, es mucho más agradable a la vista, es más prototípico, se aproxima un poco más a la realidad, aunque en realidad más bien tiene que ver esto en términos de ingeniería, en la realidad, pues con las toneladas o el peso que puede soportar estos códigos, al menos hasta donde yo entiendo, ¿no? El tipo de cambios, hay Atlas, Shinohara, Microengineering. Puedo utilizar Atlas y los Microengineering a mí me han servido muchísimo. Los Microengineering tienen un pequeño resortito, entonces eso evita que se ande moviendo la aguja. El 99% de los descargamientos ocurren en los cambios, el 99% de mantenimiento de las vías es en los cambios y es la parte más costosa. Entonces siempre vayan en esa relación. Un cambio ahorita puede costar unos 15, 20 dólares al tipo de cambio, pues hablamos de 400, 500 pesos. Entonces imagínense cuántos cambios quieren echarle. Entonces 500 pesos y 400 pesos por la N cantidad de cambios, pues ya van haciendo números, ¿no? Bueno, ruedas, mancuernas. Aquí esto hay mucho más información. Les recomiendo que se pueden entrar a la NMRA de Estados Unidos, la National Motor Vehicle Association. Ahí tiene mucha investigación, es increíble, pero han hecho mucha ingeniería. Y esta ingeniería, si alguno de ustedes todavía tiene ahí la intención de hacer un tren o hacer un vagón, quiere fabricar carros o coches y venderlos, pues tiene que cumplir con estas normativas. ¿Por qué? Pues la ventaja es la estandarización, ¿no? Que tú puedas colocarlo en un equipo Walters, con un Shinohara, con un Atlas, con lo que sea, y que corran perfectamente. Yo suelo utilizar las Proto 2000, aunque ahorita ya están casi descontinuadas, descontinuadas, pero bueno, hay otras excelentes opciones como Revox, Cadí o Intermountain, también les puede servir bastante bien. Planificación, bueno, la siguiente pregunta es, y ahora tengo ya este montón de información, ahora ¿qué hago con ella? Yo lo que recomiendo es, lo más pragmático para mí fue agarrar Excel y empezar a colocar toda esta información ahí, tener un espacio donde pueda ir y regresar y que no esté desperdigada.
¿Para qué me sirvió? Bueno, pues me sirvió para muchas cosas. En principio, me permitió calcular cuántas vías necesitaba sin necesidad de haberlas comprado todavía, y con esto ya tener un presupuesto de cuánto se necesitaba para vías, para cambios. Y también ahí pude colocar y calcular las pendientes y los ascensos y descensos que lleva una maqueta, que también eso incrementa la longitud de las vías o la longitud final. Y bueno, nos permite también ayudarnos a fijar metas, administrar los recursos, y bueno, pues la investigación es la clave. Desde este instante todavía no han gastado más que algunos centavos, quizá 100, 200 pesos, porque todo es acerca de tener internet. Bueno, si tienen internet y ya están pagando por si el internet y tienen tiempo libre, pues hasta ahorita todavía no implica un costo de desembolso. El recorrido, bueno, una forma práctica es medir el espacio que tiene y empezar a hacer algunos esbozos. Este está hecho con AutoCAD. Y bueno, una de las cosas que yo creo que deben considerar es el espacio del terraplén y un espacio extra. Considerar el espacio donde quieren caminar. Dense cuenta en esta como curva que este espacio se tuvo que considerar para que la gente pudiera pasar tranquilamente. Hay unas maquetas que se ven padrísimas, pero terminas entrando de ladito y después si los años nos ganan y pues, se pone más complicada la cosa. Y otra cosa que hay que considerar definitivamente es no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después. La edad nos alcanza, y si uno hace un trazo muy caprichoso, eventualmente cuando te tienes que agachar o recuperar o buscar los espacios se vuelve muy doloroso. Para mí es algo que no lo había visto en un inicio. A mí me ha tocado hacer reparaciones en la maqueta en algunos espacios ya incómodos, y ya a mi edad puedo decir que ya empieza a pesar. Entonces no quiero pensar en los próximos 20 años cómo va a ser eso, ¿no? Entonces procuren que los espacios sean accesibles. Bueno, una vez más, ya sobre el boceto, con las consideraciones anteriores, bueno, ahora empiezan las preguntas interesantes. Estaciones, ¿qué estaciones quiero? ¿Cuántas escuelas, escapes, ciudades, puentes, túneles? Y si bien es cierto que hay una normativa aquí para poder empatar los módulos que se encuentran en la parte de abajo, si ustedes van a hacer una maqueta, yo les recomiendo la altura de 1,20 m. Y una vez más, tiene que ver con ergonomía. Si ustedes se encuentran por debajo de esta altura, cada vez se tienen que agachar más. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Todos los modelistas, los que aficionados al fotomodelismo, nos gusta ver casi todo siempre a nivel de suelo, ¿no? Pues, ¿qué necesidad tenemos de andarnos agachando si podemos poner un poco más alto? Y esto también tiene que ver con perspectiva. Mientras más abajo esté, más visión de hormiga se tiene. Entonces, lo que nosotros queremos son unas visiones uno a uno de los objetos, ¿no? Verlos lo más realista posible. Por eso nuestra mirada, naturalmente, sin que hayamos hecho un estudio, de manera instintiva lo que hacemos es siempre ponernos a la altura de la maqueta. Entonces, pueden aprovechar los polines, miren 1,25 y aumentar la altura hasta 1,12 m, 1,20 m, es una altura bastante buena, y aparte les da ese realismo. Vayan viendo cómo va cambiando ese dibujo que está allá. Ahora se ven unas líneas cafés, quizá no muy nítidas por la iluminación. No se ven nítidas. Ya regresamos por ahí. Esto que se ve aquí es la división de los módulos. Con esto pude también saber cuánto AAA tenía que comprar, sin necesidad de comprar en ese momento AAA, sin necesidad de andar perdiendo material. Y también pude ver, antes de considerar hacer un módulo muy grande, el espacio de la entrada. Todos esos módulos tienen que entrar y salir por esa puerta. Otra cosa que creo que es necesario considerar es que los cambios eviten estar cerca de las uniones de los módulos si su intención es eventualmente moverla. Y también hay que considerar espacios, lo que les decía, los registros. Aquí no se ve, pero aquí hay un espacio, y en la parte de arriba hay otro espacio que después veremos en las fotos que vienen a continuación, para poder acceder a los lugares más retirados. Recuerden, que lo importante es que yo me pueda estirar de manera natural, ¿no? Entonces consideren más o menos 1 metro desde su último parte de los registros para poder alcanzar sus objetos. Y bueno,
Ahora viene la parte, otra parte interesante. Esta parte es reforzar los módulos. Generalmente tenemos tablas en la parte de abajo. Yo utilicé tablas de pino. Igualmente, a la hora de colocar esas tablas de pino, tenía que evitar que hubiera un cambio. Como se puede ver más o menos aquí, aquí sí había un cambio en la parte de allá arriba. Y ese cambio representa un problema, entonces tuve que modificar un poco el trazo. Si ustedes quieren automatizarlo, ya ese cruce de tablas les va a complicar la situación. Y bueno, una vez más decíamos, hablábamos al principio de sentido común. Medidas de seguridad, pónganse por favor lentes. Tuve un amigo que me acompañó y se le astilló un ojo, tuvimos que ir, afortunadamente el hospital contra la ceguera está a un par de cuadras y eso evitó que el problema fuera mucho mayor. Luego están cortando algunas tablas, la gente no se percata que tienen clavos o tornillos, las caladoras golpean, hacen palanca y te regresan contra el brazo. Entonces puede haber accidentes, procuren utilizar gafas cuando menos. Y parece un exagerado, pero no, créanme, la salud está primero, ¿no? Es el hobby. Y unas gafas pues, se dan mucho más barato que una visita al doctor. Y bueno, y si pierdes la vista, pues no se diga. ¿Qué cosas en qué pensar cuando se traza? Siempre me dicen, ¿qué radio le meto a mi maqueta? Y yo siempre les respondo, díganme cuál es el coche o el carro que tienen más grande, tanto en longitud como en altura. Ese es su coche o carro crítico con el cual tienen que diseñar su maqueta. A veces hay gente que quiere carros, bueno, vamos a utilizar un pleonasmo, coches de pasajeros, y cuando están dando la vuelta, pues dicen, oye, se ve como muy juguetón, se sale de ver. Lo que sí es que es un radio muy pequeño, este es un radio mayor. Una forma de calcularlo, estos radios, es en función de la longitud del carro. En este caso, allí hay un ejemplo, un carro de 40 pies requiere aproximadamente un radio de 17 pulgadas para que se vea más o menos natural el trazo. ¿Cómo se calcula? Es 3 por la longitud del carrito en pulgadas. Más o menos en pulgadas mide 5.66 pulgadas. Entonces si lo multiplican les da 16.98 pulgadas. Y si no quieren utilizar vía flexible o quieren buscar alguna guía ya fabricada, pues más o menos es 17 pulgadas. Y esa es una forma, ¿no? Se puede emplear este factor de 3 menos o más, pero yo recomiendo siempre utilizar esta fórmula. Veamos un ejemplo más. Vean estos boxcars de 50 pies. Miden más o menos 7.66 pulgadas por 3. Da aproximadamente un radio 23. ¿Se dan cuenta? Va incrementando. Igual, ahora utilicemos coches. Los coches miden 11 pulgadas por 3. Es aproximadamente 34.98, 35 pulgadas. ¿Se dan cuenta? 35 pulgadas por 2.54 es más o menos como 70 centímetros. Vamos a cerrarlo a 70 por 2 es 1,40 metros. 1,40 metros de diámetro lo que van a necesitar para que puedan correr más o menos bien. Sus coches no tengan descarrilamientos y se vea más o menos neutral. De todos modos, vean que todavía se sale un poquito, ¿no? Entonces, pero ya con esto podemos asegurar que más o menos va a funcionar. Y para las pendientes es lo mismo. La pendiente yo sugiero que no sea mayor a 3%, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de los porcientos, no? Bueno, pues si tú tienes 1 metro de largo y tu elevación es de 1 centímetro, pues es de 1%. Si en 1 metro lo elevas 2 centímetros, entonces es 2%, ¿no? Si tú lo elevas 3 centímetros, es 3%. Para que sin complicarnos, más o menos esa es la forma en la cual podemos visualizar el porcentaje de esto, cómo es que va creciendo gradualmente. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto puede ser el alto que yo quiero alcanzar? ¿No? Pues, por ejemplo, 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros, 15 entre 3 es a 5 metros, necesitaría 5 metros para poder alcanzar 15 centímetros con un 3%, ¿no? O sea, nótese que 5 metros son
pues quizá la distancia de aquí a la ventana, ¿no? Y tú dices, bueno, yo no tengo este espacio, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues hay trucos de cómo lograr ese espacio. Una forma es aprovechar las curvas. Aprovechen las curvas para poder incrementar en pequeños espacios la altura. La pendiente también va a tener que considerarse unos espacios de transición. La transición puede ser de 2 a 5x. ¿Qué es otra vez 2 a 5x? Bueno, 2 o 3 carritos en el caso de los de 40 pies. Sería, ¿qué hemos dicho? 5 por 2, 10 pulgadas por 2.54, como 30 centímetros necesitan de espacio de transición, de pendiente para los de 40 pies. Si queremos una transición para los de, por ejemplo, para los de pasajeros, que son 11 por 2 son 22 pulgadas por 2 son 50 centímetros, necesitan 50 centímetros de transición. ¿Por qué es necesaria esta transición? Si la transición es muy forzada, se les van a empezar a desacoplar los coches y los carros, y sobre todo en los de pasajeros. Entonces, yo les recomendaría esas dimensiones. Una vez más, hasta aquí vamos con 0 pesos. Si ya tengo este trazo que hice en las imágenes, lo que hice fue imprimirlo en una hoja tamaño carta y lo puse con cartón y empecé a hacer más o menos un esquema o un modelado con plastilina. Esta es una solución súper económica, de la cual van a invertir una tarde de su tiempo y en la cual les van a poder visualizar qué es lo que quieren. El cartón y la plastilina no serán más de, con impresión, 50 pesos. Y hasta allá sí ya empezamos a gastar. Ahí son tus primeros 50 pesos invertidos, pero vas a saber qué es lo que quieres y vas a ver cómo se ve la maqueta. Otros datos. Hay que vigilar el peralte de las curvas. Yo utilizo corcho de 1 milímetro. Y esto, créanme, es la diferencia entre que se les descarrile o no en las curvas. Los carros y los coches los aviento con fuerza, incluso con el control le doy toda la velocidad que da y no se descarrila absolutamente nada en las curvas con este milímetro de corcho que utilizo en los peraltes. Se puede hacer todo lo que van a ver que lo hice con 450 pesos de corcho. Fui a un distribuidor de corcho que está en Tlalnepantla y bueno, en este caso utilicé había dicho ya antes, pero aquí lo repito otra vez, cambios microengineering de número 6 y utilizo joiners de la marca Walters. A mí me gustan porque se le ven los remaches por allá, ¿no? Pero bueno, eso depende de qué tan contarremaches se sientan en la familia, pero estos se ven padrísimos. Después me gustaría hacer en la próxima intervención un taller para explicarles cómo hacer esto. Cómo hacer, casi toda la gente veo que le quita todos estos durmientes y después le va metiendo durmientes por ahí. Hay una forma muy práctica con los cambios, con las vías flexibles, de que no tengan que andar haciendo eso y se va a poder meter los joiners y ya se evita este trabajo molesto de andar quitando y poniendo los durmientes y les queda de esa manera. Y me parece que Peco, si no puse ahí, Peco hace unos clavitos chiquititos, casi alfileres, muy buenos de acero, soportan muy bien la martillada y casi no se va a ver, se va a consumir con grava. Proyección del espacio, bueno, así era, ya vamos a empezar a ver un poco de imágenes. Así era el espacio. Esto es una cochera que está en Coyoacán, está aproximadamente 2 metros bajo tierra, pasa tubería de drenaje y en las paredes tenía rocas, ¿no? Esa es la cimentación de una casa. Entonces lo que hice fue preparar el espacio, colocar tablas rocas, tomas de corriente donde no tenía, perdón, y empezamos a delimitar el escenario. Lo que hice fue algo que descubrí viendo varios blogs americanos. Ellos utilizan generalmente faldones negros, cafés o de otro color, y esto nos permite visualizar con mayor entendimiento el área que vamos a utilizar. Fíjense que pinté de negro arriba y abajo, no le tengan miedo. A veces la gente dice, esto se va a hacer que se vea más cerrado el espacio. No necesariamente.
todo depende de cómo trabaje con la perspectiva y sus pinturas. Esta es pintura Comex. Y bueno, después que antes teníamos 3 bandas de colores. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, color y textura. Agarren una foto de cualquier espacio o cualquier lugar que ustedes quieran observar y dense cuenta que hay cambios de colores. Siempre la parte de arriba es mucho más azul, que la parte de abajo es mucho más clara. O si quieren un espacio industrial o unos cielos de octubre, son cielos grises, ¿no? Son unos blancos que tienen a los colores grises. Tomen la foto, váyanse a Comex y digan, quiero este color. O si quieren un difuminado, como es lo que hice, bueno, quiero este color y este color. Entonces fue más o menos lo que hice para poder hacer la elección de colores, y después con brocha gorda empecé a difuminar, poniendo la pintura fresca entre espacio y espacio. La dejaba fresca la parte de abajo, y hasta que se fuera quedando la brocha un poco seca y con el color de arriba se iba logrando el difuminado. Si no es suficiente, pueden diluirlo un poquito en su aerógrafo y empezar a dar matices, y con eso pues la ventaja es que también les va a quedar una textura mucho más suave. En la iluminación teníamos un techo pues que era de construcción. Le coloqué la lente española, que me costó como 400 pesos, y en telas parisinas ahí te hacen la bastilla. Tú compras los anillos y no tienes que gastar absolutamente nada. Te hacen cortinas, por cierto, como las hay señoras que les interesa. Ese es un buen tip, te hacen cortinas, y eso se me hace genial. No tienes que pagar un peso más que todos los materiales. Una vez más, estamos economizando. ¿Por qué yo prefería esto? Bueno, aquí ellos tienen madera, lo cual pues no tiene problema, pero nosotros estamos en una zona muy sísmica, y si coloco yeso, lo más probable es que va a caer. Ya he visto que ha caído en algunas maquetas en la Ciudad de México y destrozan miles de pesos una vez más. Entonces, no les recomiendo que coloquen, o si tienen propellado, pues procuren quitárselo. Sí suele pasar accidentes. El espacio lo empecé a delimitar con masking tape para ver más o menos cómo era. Lo presento en una primera ocasión para ver si más o menos el recorrido es orgánico, si puedo ir y venir sin que tenga algún problema. Después empiezo a hacer los cortes de las tablas de Woodplay que habíamos visto antes, y haber hecho el plano me permite plotearlo. El ploteo de esto fue como 100 pesos, y cortarlo. Me pasé toda una tarde. Eso sí, se cansan, pongan a los hijos, a los parientes, porque te cansas de estar cortando metros y metros de plano. Pero ya con eso lo puedes presentar, lo pegas sobre tu madera, y esto te permite hacer los cortes. Nótese que de la imagen de la izquierda hacia la derecha ya se puede ver la diferencia, porque ya tiene los bastidores, ya tiene la parte de abajo las tablas de pino, y ya se hizo los cortes para poder colocar el terraplén. Hay varias formas, no hay una regla definida, pero yo sugiero que primero empiecen a colocar el bastidor en la parte exterior, fijen después las partes centrales, las cosillas centrales y laterales, y ya que tienen esto, entonces ahora sí, vean por dónde va a ser el recorrido o el corte con la caladora, y si lo utilizan pijas, que es el caso, lo desatornillas, quitas toda la parte del centro, pero dejas los bastidores exteriores, cortas la madera, la separas, y otra vez puedes colocar tus bastidores, y ya guarda o registra la memoria que tenía antes, porque aunque no lo crean, se mueve la madera, y todos esos materiales no son perfectos. Con la humedad tiende a expandirse o a retraerse con el calor, pero con el frío se retrae, con el calor se expande, y también con la humedad. Entonces estos cambios pues puede hacer que haya variaciones. Si ustedes hicieron el trabajo previo de hacer toda la parte de abajo de colocar los bastidores, les va a ayudar muchísimo. Es una imagen panorámica de cuando ya estaba colocado todo el terraplén, y no sé si ahí están los espacios que les decía. Esos dos cuadros negros son los registros por donde yo me puedo meter debajo de la maqueta y avanzar o hacer lo que necesito. El corcho es, una vez más, fue comprado por 450 pesos y me alcanzó para toda la maqueta. Pueden hacerlo más o menos si quieren seguir normativa o no el tamaño. Yo lo hice con 5 centímetros. 5 centímetros lo dividí a la mitad,
esa es la barrera central, y después 1 centímetro y 1 centímetro para poder hacer los decaimientos, pero puede ser conforme a norma, ¿no? En mi espacio, como era más pequeño, considera esta geometría. Algo que le da mucha belleza a las maquetas es que ustedes no las dejen como una tabla plana. A veces por practicidad, para poder mover un módulo de un evento a otro, pues te conviene hacerlo plano, ¿no? Pero si tienen espacios, utilicen las fascias. Las fascias son estos pedazos de cartón, de madera, que nos permiten delimitar la geometría como si fuera un pastel, ¿no? La montaña viene y va a la maqueta, ¿no? He visto muchas veces, en algunas ocasiones, que tratan de colocar una montaña y a la hora de colocar la montaña hacen esto, ¿no? Entonces se ve como un Twinkie Wonder ahí, o un pedazo de pan, y ya no se ve tan natural el trazo, ¿no? Que si la montaña continuara por esta parte de atrás o continuara hacia adelante, ¿no? Entonces la fascia les da esta vida. Eso es una gran diferencia. Dentro de la escenografía, ahora sí, toda la información de las imágenes del lugar que ustedes quieren hacer les va a servir para delimitar la vegetación, el color, la forma, los inmuebles, los accesorios que requiere. En el caso concreto, esta maqueta se desarrolló entre el espacio de Orizaba y Córdoba, ahí por la estación de Esperanza, y tenemos estos bellos paisajes volcánicos donde hay bosques. Y dense cuenta de qué color es el pasto en México en la mayor parte del tiempo. No digo en esta época del año, pero la mayor parte del tiempo. Beige, café. Entonces eso es súper importante. Vean las imágenes nos dicen absolutamente todo de cómo queremos que se vean nuestras maquetas. La mayor parte de las escenografías del altiplano son pastos cafés. Sí hay pastos verdes, pero son pastos verdes quemados, salvo que quieran también retratar la época de verano, que es la época lluviosa, y tienen la parte verde. Cuando se pinta en una escenografía, se pinta de atrás hacia adelante, y aparte cuando se quiere pintar en capas, siempre la parte más lejana es la parte con un color más claro. Y ahorita lo vamos a ver en las montañas. Es un efecto muy interesante. Aquí lo tenemos. Nótese que las montañas, excepto esta que se ve, a ver si puedo señalar. En esta zona es más clara que la capa que se encuentra al frente, ¿no? Esto nos permite tener profundidad. Y si ustedes aparte le ponen un fadeado o un poco de aerógrafo, les va a dar este efecto de bruma. Esta casa de dos aguas la vende Walters y es muy próxima quizá a la que se encuentra en Esperanza. Entonces, dense cuenta que también hay muchas cosas que se venden en Estados Unidos, en Europa, en Italia y en España, que es muy similar a la arquitectura que tienen estos lugares a la arquitectura que tenemos en México. Este es un tanque de agua de Oaxaca y este es el que hice yo. Para esto utilicé un tubo de cartón que venden en las papelerías, o de lo que les sobran sus amigos de las papelerías. Y este es piedra flexible de Chuch Enterprise. Los demás son tubitos de latón. Estos tanques los hace Rix, los hace con o sin tapa, y también se vende por separado esta parte que son la toma de agua y quizás las poleas, al igual que la cadena. Entonces se pueden hacer cosas muy similares a lo que necesitamos en México, dado que un problema es ese, que la maqueta puede avanzar muy rápido, pero lo que es la parte de las casas, generalmente tenemos que invertirle mucho tiempo nosotros porque no hay mucho comercialmente hablando. Este era un tanque que me llegó de Nacionales de México, de Atel, y tenía unos dedazos de algún mal empleado enojado en China o en algún lugar, y pues sería horrible. Entonces lo que hice fue desmontarlo, aprovechar el resto y una vez más observar qué es lo que había en México, ¿no? Entonces, con otra vez la piedra de Chuch Enterprise y cartón, hice las bases y hice un tanque
de diésel. En los puentes también hay, Michael Engineering utiliza mucho de estos puentes, hace muchos de estos puentes, y estos puentes suben en México. Entonces también les recomiendo esta marca para poder ver la parte de puentes. Estos son de Walters, el arenero y la toma de agua. No estoy muy seguro de qué marca es ahorita, pero igual yo no sé muy bien aquí las imágenes. Pero también son cosas que pueden utilizar para su escenografía. Utilicen una foto prototipo y utilicen la escenografía, y este es un ejemplo de la escenografía. Al menos uno trata de revelar una vez más esos efectos. Esta es la Malinche, está en Tlaxcala. Y a pesar de que es muy definido la geometría porque no hay nubosidad, dense cuenta que se ve como con un ligero acabado mate, ¿no? O sea, es como si tuviera un poco de opacidad respecto de lo que se encuentra en el primer plano, que son los pinos. Y una vez más, el pasto, ¿no? Los pastos, los naturales, son cafés. Tienen aquí algunos vivos en verde, pero es algo muy típico en México ver esta parte de los y ya en un conjunto de escenografía, una vez más, así se veía más o menos el espacio previo a colocar las montañas. ¿Se acuerdan que les comenté que era semifija? La parte de la construcción de la montaña voy a utilizar espuma, un foamy, que es una espuma rosa de construcción. Es un poco caro, creo que la hoja vale más o menos como 450 pesos. Esa sí es un poquito cara, pero tiene una gran ventaja. Si a ustedes no les gusta algo, pueden volver a quitarlo o lijarlo o poner otro pedazo de una espuma. Es muy resistente, no es una espuma convencional. Soporta hasta 250 psi de presión, o sea que si le ponen el yeso durante los años no van a tener estos efectos en los cuales el yeso se va pandeando y con el tiempo van a tener desquebrajamientos y se ve o se hunde. Es un unicel muy noble. Se llama, me parece que en Home Depot comercialmente se encuentra como Pink Foam o Foamula, así el nombre comercial es Foamula. Y se puede cortar con casi cualquier cosa. Y si encima le ponen yeso, mucho mejor. Hace poquito hice una prueba, aunque esto no traje. Si no quieren utilizar yeso, pueden utilizar papel mojado con pegamento mezclado con piedra pómex. Y eso les queda durísimo. O sea, realmente para que lo rompan. Y es más, pueden agarrar el pedazo de lo que les queda, les va a quedar como lija y pueden empezar a tallar. Es un material impresionante, les queda con una textura muy similar a la tierra y no va a sufrir el problema que tiene con el yeso, que conforme va pasando el tiempo y pierde humedad se desquebraja. Entonces este material prácticamente no se agrieta, es muy resistente, muy ligero, una vez más, y les da grandes efectos. Eso sí, la piedra pómex tiene que ser de la natural, porque parece ser que en los mercados te venden alguna que ya viene mezclada como con jabón, y esa no se la recomiendo. Tienen que ir a donde tienen los trozos, machacarlo, hacerlo polvo y mezclarlo. Y bueno, más o menos esa sería la otra parte de la escenografía, cómo queda vista y una vista ya general antes de colocar las montañas. Yo las montañas se las debo, seguramente, ya empezó este proceso, pero ya ahorita no tengo fotos para poder mostrárselas. Y bueno, otros. Les recomiendo que visiten esa página que es Model Railroad Hobby East. Es una revista digital gratuita. Hay muchísima información ahí. Hay blogs, hay detalles, materiales. Es una comunidad muy activa norteamericana. Yo tuve la oportunidad de llegar ahí con un compañero que ya falleció, Watanabe. Él fue el que me dijo este lugar. Y la verdad es que te reciben muy bien. Yo nunca he sentido que me discriminen ahí en Estados Unidos, en esta parte de Estados Unidos por compartir el hobby. Al contrario, es gente muy amable, gente que entiende, que comparte el hobby. Y Joe Fugates, que fue el fundador de esa revista, vende videos. Creo que 9 videos que cuestan $10 y viene mucho más información de las que yo les puedo dar en este instante, sobre materiales, colores, formas para hacer escenografías basadas o orientadas a la parte de montañas. Si quieren ahorrar pintura para algunas cosas,
el base color es un color que yo utilizo mucho, utilicé para pintar todo lo que es las vías. Un pomito o un vasito de pintura que le llaman brown tie brown, perdón, cuesta como $9, una cosa así, en Estados Unidos, $5. El base color funcionó muy bien, se seca rapidísimo y si quieren que algo perdure muchísimo y que va a estar expuesto al embate de químico, si fuman, pues sus maquetas, créanme, se les ponen amarillas en algunas partes. Esta pintura va a evitar, o al menos va a soportar esto bastante bien. También, si no quieren gastar mucha pintura, en Home Depot les venden pequeños pomos de muestra. Creo que valen como 20 pesos o menos, 10 pesos, y se llevan así un vasito como de pues un cuarto para poder pintar algo. Si no quieren tanta pintura, si no necesitan comprarse el litro de pintura, en Home Depot pueden comprar, nada más vayan y pregunten si tienen las muestras, generalmente las tienen. Prácticas saludables, recuerda que es un hobby, no gastes todo tu dinero ahí, todos tus recursos, tienes familia, tienes amigos, sal, comparte tus conocimientos. Una base, hace poco leía que curiosamente esta es una base de la alegría, una de las formas de tener alegría en la vida es compartir tu conocimiento, no se cierren, compartan. Creo que esta comunidad, afortunadamente, a lo largo de los últimos 10 años he visto que ha cambiado. Este es un ejemplo, estos foros en los cuales la gente comparte su conocimiento. Pero créanme, hay otras comunidades que suelen todavía están un poquito cerradas a compartir información de cómo hacen los colores, cómo hacen las texturas. Compartan la información, al final van a ganar amigos, van a tener conocidos o incluso van a poder tener una retroalimentación de cómo hacer las cosas diferentes. Y bueno, primero está la salud, bellas ejercicio, consulta al doctor, sin salud no hay COVID. Tengo amigos que de plano sí, no se desviven por esto, y yo creo que sí es importante conservar la salud, ¿no? Queremos vernos las caras mucho tiempo más por aquí. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Por aquí coloqué algunos ejemplos de otras cosas que logré comprar, son de Bullen Scenics, exacto. Y creo que son cosas que les puede servir muchísimo para su escenografía. Este es un kit de unas gallinitas. ¿Qué pasó? Y este es como una casita para ahumar carne. De hecho aquí todavía no he despegado las carnes, pero les sirve muchísimo revisar e invertir un poquito de tiempo. Aquí están las gallinas. Es una molestia de andar haciendo todo esto. Pero créanme, ahí lo tiene que hacer. Sí, hay compañeros que son más hábiles, que tienen mayor habilidad para algunas cosas que otros, y otros tienen habilidad para otras. Por eso digo que es importante compartir el hobby. Hay gente que en eso se puede tardar 2 meses y hay gente que en 2 meses te hace 20 montañas, ¿no? Entonces, siempre a veces es confuso o a veces frustrante esto. No se frustren, hay gente que tiene capacidades diferentes para algunas cosas. Entonces, pues retroalimentense, aprovechen que hay gente que tiene más habilidad que otros y esto va a hacer que fluya más rápido. Pues por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Pueden visitar el blog de todas las fotos de la maqueta, es mucho más extenso. Y ahorita creo que pedirán como 120 fotos de todo el proceso de cómo ir evolucionando la maqueta. Dentro de Model Railroad Hobbies tengo un pequeño blog. Ahí pueden también consultar la información en detalle de lo que he escrito. Y igual, si tienen algún comentario, pues ahí con gusto lo leeré. Y pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pues estoy abierto a escuchar sus opiniones. ¿Usó el tablito de Model Railroad NMRA? ¿Será todo ese modo de... no se puede decir cómo guardar todo en vía correcta? El escampillón de la NMRA. ¿Se lo utilicé? Pues en un inicio sí, aunque para serles franco, al utilizar ya tener la pista sobre el triplay, te ayuda muchísimo. Sí, eventualmente hacía varias pruebas para ver que no había descarrilamientos. Pero
Realmente que te ocurra el descarrilamiento ocurre ya cuando le pones el balastro, generalmente porque la gente no revisa que hay pequeñas piedritas, eso es una. O les ponen, exacto, o cuando los ponen soldadura, porque hay quien solda las vías, le ponen mucha soldadura y ya eso cambia el gauge, el gauge. Ese es otro que causa descarrilamiento, son sus ruedas que pueden estar también El material rodante, sí. Es uno por uno e incluso ya, ustedes no me dejan mentir, hay carros y coches muy quisquillosos. Hay unos que quieren estar siempre en la tercera o cuarta posición y si lo cambias se descarrila, ¿no? Entonces también no hay que casarse, ¿sí? No hay que casarse con que yo quiero que esté ahí. A veces, informalmente, hay que también ser un poco flexibles, ¿no? Con la parte del realismo de las operaciones. Una más comentabas, sí. el cambio microengineering, también tiene un resorte para que no se te abran los cambios. Sí. El cambio PECO también tiene un resorte y yo de los que he probado hasta ahorita, yo estoy enamorado de los cambios PECO. Tanto Electrofront como el Sulfront. Y ya entramos a cosas más complejas para la alimentación DCC, que son los cambios amigables al DCC. Sí, los microengineering son súper amigables. Porque los quiero probar. Sí. Y otro comentario, yo también soy arquitecto, yo empecé haciendo también todo en CAD, pero se me hacía súper complejo dibujar la biblioteca completa de tipos de viajes. Yo ya estoy usando un programa que es gratuito, que es el SCAR, y ese programa que trae la biblioteca de Atlas, de PECO, de Fleischmann, de Rocco, de Shinohara, de Microengineering, inclusive trae una biblioteca descargable de estructuras Walters. O sea, tú también puedes dibujar tus estructuras y la ventaja de este programa te da tú lo dibujas en planta, colocas tus vías, haces tu tablón y le das generar vista 3D y ya te da tu vista 3D y puedes manipular. Obvio, lo puedes hacer en CAD, pero es muchísimo más complejo con este programa. Y te hace una lista, todo lo que tú haces en Excel, este programa automáticamente te lo genera en una lista. Tú le puedes descargar tus precios y automáticamente te da un costo total de la cantidad de vías que requieres para tu proyecto. Y es gratuito el programa. Esa es una ventaja. Sí hay que invertirle tiempo para aprenderlo a usar, pero una vez que lo sabes usar es una maravilla. Claro. Y yo ya estaba empezando a diseñar mis módulos en base a este programa para visualizarlos antes de empezarlos a construir. Sí, y otra vez, ya cuando lo haces, y empiezas a construir, me cambia. Sí, totalmente. Porque me pasó que ya había colocado la vía y ya cuando la vi dije, como que creo que puedo moverlo 2 centímetros para acá. O sea, sí vale la pena, eventualmente si tiene programa, y espero que lo tenga, poder imprimir cuando menos el escantillón, para que por primera vez veas tu trazo y sepas si es lo que te gusta. A veces, en algunos casos, sobre todo las curvas o las vías que están muy próximas a las paredes, en el programa se ve bien, pero cuando lo pasas a la vida real, dices, puedo ganar una vía más, puedo ganar un escape si lo muevo un poquito más para allá. Es como todo proyecto, y ya en el momento ejecutivo pues ya no concuerda lo diseñado con lo que estás ejecutado. Sí. Eso pasa. ¿Qué usos recomendarías o has experimentado, ya que mencionaste la piedra Pómez? ¿Para qué la utilizaría? Bueno, una que yo vi funcionar es mezclarla para hacer esta coraza o la textura. Sí, porque a veces el yeso te queda muy plano y al mezclarlo incluso le puedes ya colocar pigmento y si pasa... ¿Pero cómo lo haces? Es mezclar papel, puede ser cualquier papel, digo, si tienen lo desbaratas con un poquito de agua, lo vas mezclando. Si lo vas a hacer en cantidades más o menos industriales, recomiendo colocarle a un taladro la batidora de los huevos, si tienen por ahí alguna batidora para hacer pasteles, y con eso lo puedes empezar a manipular con un rotomartillo que tiene velocidad variable, y ya que lo tienes empiezas a agregar un poco de la piedra Pómez ya pulverizada. Parece que hay que pulverizarla, ya sea con un mortero o con alguna piedra o un pedazo de metal, un martillo, empezar a pulverizarlo y empezar a agarrar la textura. Hay que hacer algunas pruebas porque depende qué es lo que quiera. A veces en algunas partes de montañas donde tiene ya rocas y quiere una textura mucho más
gruesa, hasta puede dejar un poco de piedra pómex gruesa, pulverizada, para que a la hora de que se seque ya empiece a dar esta textura. Y ya después se pinta con un color ocre o color tierra. El color tierra mexicano más común para pintar las maquetas está en cualquier construcción, es el petate. Tepetate, busquen ese color y da igual, llévenselo al cómic de este color y con ese colocan la primera base de color de lo que sea. Sobre esa después ya van los polvos, la tierra o el pasto. Es curioso porque por eso ahí viene la parte de sentido común. A veces uno quiere que se vea verde y lo pintas verde y es un error muy común, muy normal, muy de novatos. Cuando le pones el pasto dices, sigue viendo algo extraño, ¿no? Y es que pues así no es la realidad. La realidad es que la parte de abajo de cualquier cosa, sí, por más tupida que un color esté, tiene textura, la tierra es un color y una textura, el pasto que viene arriba es otra textura, es otro color. Claro. Cuando empiezas a crear esa matiz de colores es cuando le das más profundidad al escenario. efectivamente. Y es donde le das el realismo. Preguntabas qué otro uso se le podía dar a la piedra pómex. Mira, una experiencia personal, la peña de Bernal que está aquí adelante, yo la reproduje, está más o menos de ese tamaño de maqueta y está hecha de pura piedra pómex. Vi la forma, una montaña, pero en pedacitos. Es que es muy fácil de moldear, es muy blanda, es muy blanda y está hecha de pura piedra pómex. Pero los 360 grados, está de ese tamaño. Pues ya un último consejo ahorita que estamos hablando de piedras. Si quieren balastro, bueno, bonito y barato, pero cansado, váyanse a donde están las minas de balastro. Hay una aquí en Palmillas, los que vayan a la Ciudad de México, hay en Palmillas donde están las barbacoas, que también se puede echar una buena barbacoa. Y si quieren bajar las grasitas de la barbacoa en la tarde, sobre la calle lateral hay una callecita, o le preguntan a los empleados de ahí dónde está la mina de balastro o de roca. Se van con dos, yo lo que hice es preparar 2 cubetas. La cubeta de abajo tenía un servidor con fino y me fui con unos amigos a echar con una palita y empezar a servir el balastro, y te sale un balastro muy fino. Pues es el balastro de México, que si quieres verlo de manera regional, da el color, tiene grises blancos, blanquecitos, oscuros, y te queda fabuloso en tu maqueta. Se ve realista a más no poder. Esa es una muy buena recomendación. Muy bien. Muchas gracias.